están robando el cable acá en Balmaceda. No haga eso, señora. Hemos tenido cortes prácticamente todos los meses. Bien, Pilar, oye, noticias de comienzo de mes, a días de ocurrido el apagón masivo. Robo de cables a CGE en 2024 aumentó en un 14% y equivale a distancia entre Santiago y Talca o Santiago y Los Vilos. O sea, el cable de cobre robado, extendido, distancia entre Santiago y Talca. Son 225 kilómetros de líneas robadas en 750 eventos. Y, ojo este número, 272.000 personas afectadas con cortes de luz con motivo directo del robo de cable. Contraloría inició una investigación hace 2 o 3 días atrás, una investigación nacional para ver esto del robo de cable. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Estamos viendo los pescados. ¿Qué es esto del robo de cable de cobre? Esta es otra empresa ilícita nacional, digamos, made in Chile. Claro. Y así como yo te decía, cuidado que con el tema del salmón tenemos un problema de salud pública importante, acá tenemos un problema de infraestructura crítica grave. Porque en el fondo lo que sucede cuando te cortan el cable de cobre, cuando tenemos el apagón, hablamos de comunicaciones, hablamos de hospitales, de personas electrodependientes, de infinidad de asuntos que son parte de la infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica, por definición, es aquella infraestructura base para subsistir nosotros como personas y ciudadanos y el Estado para desarrollar su trabajo. Sí, cubrir necesidades básicas. Exacto. Entonces, el cobre es súper lucrativo. Hoy día o ayer estaba viendo una noticia que estábamos llegando a niveles importantes en el precio del cobre, superando los $4 la libra. Y en tu estudio te das cuenta que los robos aumentaban en la medida en que el precio estaba bueno. Ahí hay un incentivo y eso te demuestra con mayor razón que esto es un negocio. Sí. Si el cobre vale poco, probablemente voy a robar otra cosa. Claro. Pero si sube, de alguna manera, eso también es un atractivo para este tipo de organizaciones. Oye, y Pilar, y en este caso, el pescado había organización, había logística. ¿Acá también la hay o son robos más? No, acá también tienes de las dos cosas, digamos. Esa persona que quiere robar el cable para venderlo y comprar droga. Claro. O la organización detrás, y ahí es donde estamos hablando de que hay un grupo que roba, que responde a un grupo más alto, que la chatarrera funciona como un intermediario y que permite después vender ese cobre en un mercado legal, en el fondo como hacer legal lo ilegal. Y en el caso chileno en particular tenemos el caso de Noli, que se dedicaba al robo de cobre y que evidenció la tremenda organización que había detrás. Incluido armas de fuego. Claro, Noli mató a dos PDI. A dos PDI en Sí, su detención, en el sí. momento de la detención. Sí. ¿Y cómo opera todo esto ahí? Como antes ilustrábamos una cadena, acá ¿cuáles son los actores, los intervinientes? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Los patrones son los mismos y en general son de más o menor tamaño dependiendo del tamaño de la organización que estemos investigando, pero siempre vamos a empezar ya sea con la producción ilegal, si estamos hablando de droga, o de oro ilegal, o el robo del cobre, o el robo del pescado, o el robo de la madera, y vamos a tener todas las herramientas necesarias. O sea, tengo el camión refrigerado, tengo las máquinas para cosechar los árboles de manera ilegal, tengo todo lo que necesito para quemar ese cable, transformarlo en chatarra y venderlo. Tengo a alguien que se encarga de armar las empresas de papel, que me consigue los RUT, los nombres, etcétera, etcétera. Y en el caso chileno, ¿hay también extracción ilegal, como lo hay en Venezuela, por ejemplo, en que las organizaciones se hacen de los yacimientos, los controlan ellos, o acá eso no existe, solo robo? No podemos decir que no existe porque no sabemos, lo que se sabe, no sabemos en qué va a evolucionar. Claro, sí. Pero en el caso chileno es distinto. En el caso chileno la economía ilegal del cobre se basa en el robo del cobre. Ya. Y el robo del cobre puede darse y se ha dado entre los cables de cobre, las placas, los cátodos de cobre y el concentrado. O sea, esos son robos a sujetos distintos. Sí. O sea, el cable imagino que en el Estamos poste... hablando de eléctricas y claro. de mineras, por ejemplo. ¿Ya? Y también dentro de las mineras ocupan cables de cobre y también entran a robarle los cables de cobre. Ya. Lo que pasa es que el cable de cobre es de 99,9% de pureza, igual que las placas que se robaban en el tren. Ya. Entonces, entre robar las placas y el cable, tengo el cobre casi puro, prácticamente puro. Ya. El concentrado es un poco más difícil, pero también hay casos de que se han desviado camiones con concentrado y se ha traspasado el concentrado en un camión, se ha llenado completos. Completo, se ha llenado con cemento y se ha vuelto a ingresar. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el desafío más grande?
es que hay que, en el fondo, competir con el incentivo ilegal de estas organizaciones. Entonces, si tú eres guardia en un lugar de cultivo de salmones, yo te voy a ir a pagar a ti para que me dejes pasar con la lancha sin reportar. Lógico. Y voy a ingresar al agua un tubo tipo aspiradora y me voy a llevar todos los salmones que pueda. O sea, la sola comisión que puede recibir ese guardia es Exacto. superior al sueldo Y del año. eso sucede y es algo que se conoce y con lo que se trata de lidiar permanentemente para poder competir con eso. Porque ellos van a buscar a esas personas que tengan la necesidad y que les permitan desarrollar el negocio. Que es lo mismo que pasa con el Estado. Al final yo voy a ir a buscar a ese funcionario Claro. de aduana que me va a ayudar porque tiene un problema, entonces de alguna manera vamos armando el puzzle. Oye, Pilar, en la estructura de esta economía criminal del robo de cobre, tú mencionas, por una parte, a quienes roban el metal y por otra, a los chatarreros. ¿Cómo opera esta distinción? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Los Uno roba, chatarreros pero... podrían ser como los intermediarios que te permiten transformar lo ilegal en legal. Ya. Porque en el fondo son los que van a transformar ese cobre en chatarra. Pero el chatarrero puede ser una empresa totalmente lícita que no se dedique nunca a trabajar con cobre robado, o puede ser una empresa ilícita que sea de papel y que te permita transformar ese cobre robado en cobre legal. ¿Y ese proceso de transformación es un proceso complejo que requiere de demasiada maquinaria o es algo que alguien que no está operando normalmente en el rubro puede más o menos llegar O sea, a de hacer? alguna manera hay que tener algún conocimiento, porque esos cables hay que, por lo que me explicaban a mí, se queman los cables para sacarle el plástico que está alrededor, se le van borrando los códigos y se tiene que hacer un proceso para transformarlo en chatarra, que ellos lo llaman, como que lo transforman en una especie de acerrín Ya. de cobre, y eso es lo que se exporta finalmente. Ya. Pero eso es un proceso que se hace tanto con el cobre que me robé como con el cobre legal. Claro. De alguna empresa que vendió los restos de cable para transformarlos en chatarra. Y hay muchos países que compran ese tipo de cobre en chatarra porque lo necesitan. China, Corea del Sur, Rusia son algunos de ellos, y eso no significa que lo hagan porque están asociados con la empresa ilegal. Claro. Puede ser que no sepan que están comprando cobre ilegal. Pero si es que no saben que están comprando cobre ilegal, ese cobre ilegal llegó a un actor legal que se los vendió de algún modo. ¿Cómo llega ese cobre ilegal a ese actor legal? Cuando tú te refieres a actor legal, a la chatarrera, O al que le exporta a los chinos, por decirlo así. a través de la chatarrera que lo transforma en cobre lícito. Ah, y la chatarrera, o sea, la chatarrera es el actor que sabe que le llegó cobre ilícito. Exacto. Y que, ya, no necesariamente la exportadora del cobre No. que manda a China, y mucho Es como menos el el chino. aserradero. El aserradero sabe que llegó esa madera ilegal, digamos que, o sea, esos aserraderos que están en el límite, Ya. que saben que les llegó la madera ilegal y que después la transforman en una madera legal con un código, con todo. Y la venden a la misma empresa a la cual se la robaron probablemente. O a otra, o... Ya, claro. Sí. Porque Ya. le ingresan al mercado legal finalmente. Claro. Y perdóname, por eso Sí. el tema de la trazabilidad es crítico. Porque en el fondo, y te pongo el ejemplo de los cigarros, que es muy bueno, la normativa de los cigarros hace que cada cigarrillo tenga un número. Por lo tanto, yo puedo trazar cuáles son los cigarros que salieron de mi fábrica. Ya. Cada uno de los... Exacto. Por eso las tabacaleras saben y llegan a la cifra de que 1 de cada 2 cigarros en Chile es de contrabando. Pero eso es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Entonces, y llega por Bolivia, desde Paraguay. Hay todo un mundo del contrabando de cigarros que no solo es acá en Chile, ni en el Cono Sur, es Por global. Bolivia desde Paraguay. Sí. Ya. Es una economía ilícita en sí misma global el tabaco ilegal. Entonces ahí tenemos trazabilidad y podemos llegar a algo, y ese algo nos puede derivar en acciones concretas porque tenemos la trazabilidad del producto. En el caso del salmón y de la madera y del cobre se va perdiendo esa trazabilidad. Por eso es tan importante cuando las empresas o los gremios empujaban por ciertos tipos de sellos para poder ir identificando esa madera legal. Claro, y se va perdiendo por una dificultad de la realidad, porque son recursos naturales, porque el salmón, no sé, lo pueden sacar de su envase, que es donde imagino iría un posible sello o algo. ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno? También porque se han cambiado ciertos permisos que pasaron, por ejemplo, de ser físicos, de tener que ir con el papel que me lo timbre una persona, a un código QR en un PDF. ¿Permisos para qué tipo de cosas? Para transportar el salmón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo un permiso en PDF que
por supuesto que esto todo se piensa para que sea más rápido. Lógico. Pero No para facilitar. si yo te recuerdo los permisos de la comisaría virtual Claro. en la pandemia, eso también era para que uno pudiera trasladarse, pero nos faltaba el que en el fondo falsificaba el permiso. Acá pasa lo mismo. Entonces, y también hay otro aspecto que no recuerdo si estaba en los estudios o no, porque depende un poco del foco del estudio, que tiene que ver con la zona. Mandar a un funcionario de impuestos internos a hacerle seguimiento a una guía a la zona roja del conflicto de violencia en la macrozona sur es complejo porque no tiene la capacitación para enfrentar los niveles de violencia a los que puede verse O sea, no envuelto. sé si hay capacitación posible más allá de armada. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, genera un código QR donde tenga toda la información de esa madera y que el carabinero cuando la fiscalice escanee el código QR y simplemente le aparezca rojo o verde. Y si le aparece rojo, hay un problema. No. O sea, se pueden buscar maneras, pero que necesitamos recursos para buscar esas maneras. Sí. Y en general en todos estos temas de criminalidad organizada y seguridad se necesitan recursos. Y se necesita mirar como fuera de la caja y buscar innovación, porque los que van a mirar fuera de la caja y van a llegar a la innovación antes que el Estado son estos grupos. Lo están haciendo constantemente. En el fondo. Exactamente. Constantemente superando el Estado de Derecho.